Paulina Astroza, analista, profesora de la Universidad de Concepción, experta en temas internacionales. Un gusto conversar contigo, Paulina. ¿Cuál es tu primera reacción a lo más reciente, que es la intervención de Joe Biden y el anuncio de sanciones contra Rusia? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, en relación a lo declarado por Biden, no me sorprende. Creo que el decir que no van a intervenir con tropas estadounidenses en Ucrania es más que una evidencia, más que obvio. No se trata de territorio que esté incluido en la OTAN, por lo tanto no veo y nunca he visto dentro de esta perspectiva y lo había dicho en entrevistas anteriores, a soldados estadounidenses enfrentándose a soldados rusos en territorio ucraniano. Por lo tanto, son los ucranianos quienes van a tener que defenderse solos. Han sido armados, les han entregado apoyo militar, logístico, drones, tanques por parte de los miembros de la OTAN y de la Unión Europea, pero finalmente son ellos quienes se van a tener que enfrentar, van a ser las principales víctimas de esta agresión por parte de Rusia en territorio ucraniano. Paulina, evidentemente lo hemos señalado, que el poderío militar que tiene Rusia frente a la resistencia que pueda oponer Ucrania, no hay ningún parangón y no hay ninguna forma de resistir más que heroicamente y con tremendas bajas, y lleno de mártires. Ahora, la pregunta es si qué podría estar pensando Vladimir Putin en el sentido de lograr sencillamente una franja terrestre, una especie de puente que lo lleve de la zona fronteriza local hacia Crimea, o anexar definitivamente e ir por todo Ucrania. Yo no sé si la intención de él será toda Ucrania, pero creo que al menos 2/3 de Ucrania sí. Dejaría 1/3, que es esa parte de Ucrania que está más cerca de la frontera con Polonia, que es mucho más pro Unión Europea, mucho más pro occidental, donde se podría encontrar con una resistencia mayor, pero todo lo que ya lo logró con Crimea a través de otros métodos, pero logró asirse de este territorio tan importante, geopolíticamente estratégico, el año 2014, no lo hizo de la misma manera que ahora, que lo está haciendo por medio de la fuerza. Lo hizo a través de presiones y a través de un referéndum que se celebró por parte de los prorrusos ucranianos en Crimea en aquella oportunidad, y después se lo anexó vía una ley que dictó la Duma. Ahora lo que está haciendo es reconociendo a las dos provincias autoproclamadas, que no lo había hecho antes, y que están en una guerra civil desde el año 2014, que es Lugansk y Donetsk, en lo que es el Donbass. Y yo creo que sí tiene intención de anexarse gran parte del territorio ucraniano, porque la idea de Putin es la idea de la Gran Rusia. Para muchos rusos, Ucrania es parte de Rusia, es parte del origen de su propia identidad, y además Putin ha ido cada vez explotando más este sentimiento nacionalista, esta identidad, y es como en relaciones internacionales hablamos en que Ucrania pasa a ser un interés vital de mantenerlo dentro del control absoluto de Rusia, y que por ningún motivo pase en manos de la OTAN, y menos aún de Estados Unidos, poder poner bases militares u otras en este territorio. Estamos conversando con Paulina Astroza en la transmisión conjunta de Tele 13 y Tele 13 Radio, profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Concepción. En ese contexto, si es que el plan de Putin es tan claro y viene preparándose hace tanto tiempo para lograrlo, independiente de lo que él diga, que él dice que no tiene afanes imperialistas, Paulina, ¿cuál es el margen de acción de Occidente, considerando que no van a querer engancharse en una escalada bélica, digamos, instalándose con tropas de la OTAN en Ucrania? Mira, el margen ha estado determinado. Bueno, primero tenemos que separar Estados Unidos y Europa. Si nos estamos refiriendo a Europa, los límites son súper claros, y Putin lo sabe, ya lo demostró con la anexión de Crimea. Si bien tuvo sanciones por parte de la Unión Europea, no tuvo ningún tipo de acción militar que pudiera recuperar ese territorio. Al contrario, ese territorio para los europeos es territorio ucraniano, pero en los hechos es territorio ruso. Y hay muchas limitaciones porque hay varios países que dependen mucho, sobre todo del gas, el petróleo de Rusia.
Estamos hablando no solamente de Alemania, que importa un 90% de su energía en gas natural y el 55% corresponde justamente a gas natural y petróleo ruso, sino que también nos estamos refiriendo a la propia Polonia, Italia, Austria, muchos países que han querido incluso, como Italia, ser más blandos con Putin precisamente porque tienen esta debilidad, tienen esta dependencia de la energía. Y además recordemos que ellos están en invierno, están en una situación también en que necesita Alemania, por ejemplo, la energía para su propia industria, para todo lo que significa la recuperación económica. Entonces hay limitaciones, hay intereses también por parte de empresarios que han invertido mucho también en Rusia, que presionan para que no haya una sanción o no haya una acción, un garrote más fuerte por parte de Europa. Entonces, Europa claramente tiene límites respecto a esto y Putin ya lo tiene muy claro. Y en el caso de Estados Unidos, la verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo la estrategia adoptada por Biden durante todo este tiempo de decirnos transparentemente todo lo que iba a hacer Putin, toda la información que tenía de los órganos de inteligencia y encontrar ahora que no sabemos qué estrategia va a utilizar. ¿Hasta dónde va a permitir que llegue o va a aceptar esta línea roja que Putin finalmente se quede con gran parte del territorio ucraniano y hasta ahí llegan las cosas? Y ha sido increíblemente predictiva la información de inteligencia o muy bien informada, en definitiva, los reportes de inteligencia del Pentágono que ahora dicen que lo que quiere Putin es descabezar el gobierno ucraniano. Claro, eso es lo que están señalando. Mira, a mí no me extrañaría que dentro de la idea de Putin sea que el resto del territorio ucraniano que él quisiera controlar no fuera a poner un títere, no fuera a poner otro dictador como lo que pasa con Lukashenko en Bielorrusia, sino que definitivamente hacer lo mismo que hizo con Ucrania, o con Crimea, anexarse el territorio y que pasen a ser parte de la Federación Rusa. Podría perfectamente estar dentro de los planes de Putin y finalmente nombrar un administrador o un gobernador o una autoridad que finalmente gobierne esto, pero bajo el paraguas de la Federación Rusa. Yo creo que no podemos descartar un escenario jurídico de ese tipo. Más allá de que en lo político está claro que su deseo no es solamente el Donbass, al estar atacando y tomando el control de aeropuertos, de la central Chernobyl en Ucrania y atacando ya directamente a la capital Kiev. Muy breve, porque se nos acaba el tiempo también, Paulina, pero ¿por qué es diferente, pensando en esta idea de la Gran Rusia nuevamente, o los límites de lo que pudo haber sido la ex Unión Soviética, que no sea lo mismo, ya no lo fue, porque son parte de la OTAN, a diferencia precisamente de lo que ocurre con Ucrania, con la región báltica? Estoy hablando de Estonia, de Letonia, de Lituania, que ellos sí ingresaron a la OTAN en el año 2004 y que por lo tanto, claro, cualquier agresión contra ese territorio se entiende como una agresión hacia la OTAN, el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Pero, ¿por qué es distinto eso a lo que está ocurriendo aquí con Ucrania? Es muy distinto porque tanto Estonia, Letonia y Lituania son tres estados que en el año 1941 fueron anexados por medio de la fuerza por parte de la Unión Soviética y hubo una resistencia por parte de estos tres países. Ellos tienen una identidad propia. Ellos no son rusos, no se sienten rusos como algunos prorrusos ucranianos que yo vi en entrevistas en un canal francés donde el cual ellos estaban felices en el Donbass que Rusia los fuera a rescatar del gobierno ucraniano. No pasa lo mismo con Estonia, Letonia y Lituania. Son estados que además cuando recuperaron su independencia al colapsar la Unión Soviética, ellos no es que hayan surgido como nuevos estados, ellos recuperaron su independencia, su control soberano que habían perdido en 1941. Por lo tanto, no es la misma situación. No hay una identidad que a ellos los una a los rusos, sino que al contrario, son estonios, lituanos y estonios. Y lo que sí hay es que hay población rusa en estos territorios, pero son minorías dentro de ella. Entonces, la situación jurídica, política, identitaria como nación es muy distinta a lo que puede pasar con Ucrania, con Bielorrusia, con Kazajstán, con Georgia o con la propia Moldavia.
Muy, muy interesante. Paulina Stroza es profesora de Derecho Internacional, académica de la Universidad de Concepción y nos ha ayudado a entender un poco más lo que está pasando en Europa del Este. Muchas gracias, Paulina. Buenas tardes. Gracias, Paulina. Gracias a ustedes, muy buenas tardes.